Muy bien, entonces vamos a iniciar, jóvenes. Cualquier duda, estamos acá para poderlos escuchar. Muy bien, en este caso, pues vamos a trabajar hoy cables de acero, falla y algún tipo de poleas. ¿Cómo se va a trabajar en este caso? Pues sobre la investigación, bueno, sobre el documento que yo les di, las fallas, ustedes tenían que colocar la parte de algún elemento que, ¿por qué creían ustedes de que se podía tener algún tipo de falla? Dentro de lo cual, pues en este caso, pues vamos a ver modo incorrecto y correcto de poder realizar la medición de un cable. En este caso, pues acá nos dice que es por su diámetro. El diámetro se mide como el diámetro del círculo formado por las máximas dimensiones exteriores de los torones, como la que vemos en este punto de acá. A la hora que vemos en este punto de acá, nuestros torones, pues acá vemos de que es el diámetro máximo que pueda tener una circunferencia. Si nosotros vamos a tomar la medida de aquí para este otro punto, nos estaría tomando un dato erróneo. El punto erróneo es del diámetro máximo que pueda tener los torones alrededor del cable. ¿Ya? También vamos a ver en este caso, pues de que acá el alma no está tomada en cuenta, sino que de una vez se toma directamente dentro de lo que es la parte de la... Dijiste solo sacarle la gasolina. No. De la circunferencia. En este caso, pues nosotros vemos acá cuál es el diámetro de la circunferencia. Si nosotros tomamos este diámetro de acá, pues nos quedaría mucho más extenso el punto que nos quedaría, no nos quedaría correcta la medida. Quedaría, profe, disculpe, quedaría en forma de óvalo, ¿verdad? No. En este caso, pues quedaría en forma de circunferencia. A la hora de que nosotros tomamos el dato de la circunferencia de este punto, vamos a ver si puedo generarlo acá. Desde este punto, pues nosotros debemos de tomar acá la circunferencia. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta acá, cambio, si en este caso, si yo lo tomo desde este punto de la circunferencia, aquí sí me quedaría de una forma de óvalo a la hora de poder estar tomando esta medida de este lado de acá. Ya no me tomaría específicamente el punto como debería de tomarlo. Aquí sí me queda como óvalo, cambio en la otra, pues me queda con una circunferencia total. Hay una diferencia entre este y este. Entonces este es el modo correcto del diámetro exterior. Muy bien. ¿Alguna otra duda? No, profe, todo bien, gracias. Características y en este otro caso pues tenemos las propiedades. Tenemos el factor de llenado, es el cociente entre la suma de las áreas transversales de toda la configuración de los alambres en el cable y el área circunscrita de la base del cable en su diámetro nominal. Entonces el factor de llenado es toda el diámetro específicamente o la medida que nosotros teníamos en la parte anterior. Factor de pérdida giratoria, el coeficiente entre la fuerza mínima es lo mínimo que puede soportar el cable, de ruptura calculada del cable y la fuerza mínima de ruptura agregada del cable. Pues estos dos casos, pues ya nos los presenta los temas de fabricación específicamente ¿cómo se llama de la empresa que nos pueda proveer nuestro cable. Estos dos datos pues son ya calculados por alguien más y en nuestro caso pues solamente tendríamos que darle seguimiento. Otros de los datos que nosotros tenemos que encontrar acá, de cable. Es un valor usualmente expresado en grados por pie o metro que se obtiene en una prueba o cálculo relacionado a la cantidad de rotación. Cuando uno de los cables es libre para rotar y el cable es sujeto a carga con tensión. Entonces aquí tenemos directamente vueltas de cable. En este caso, pues si el cable no tiene buena consistencia o no es bien fabricado, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar acá? Es lo que nosotros vamos a encontrar. Está bien fabricado. Dentro del otro elemento que nosotros vamos a tener acá es específicamente la extensión inicial. Cantidad de extensión de la cual es atribuida al uso inicial del cable entre trenza y trenza.
cuando el cable es sujeto a carga con tensión. Entonces, la extensión inicial es lo que nosotros podemos ver, como nos dice acá, cantidad de extensión, la cual es atribuida al uso del cable entre trenza y trenza. Entonces, la extensión inicial es el espacio que nosotros vamos a tener. Terminaciones comunes. En este caso, pues la semana pasada conocíamos como, no sé si se recuerdan cómo se llamaban estos elementos que nosotros tenemos acá para poder determinar este punto. ¿Aló? Sí, buenos días, profe, ¿cómo está? Bien, bien, ahí. Sí, cuénteme. Bien, va la firma de jefe de centro y va la firma de Lenny. Tu micrófono. Sí, de las dos. Ven. Ujú. Ven. Tan. Ven. Yo gringo. Saludos a Cubán. Ven. Saludos, 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 hasta Mazote. Ven. Hay que echarse chapuzón allá en Manantiales. Allá Yalijá. con todo, Yalija. Eso ya está lleno de Ya, COVID. ya estuvieran por acá, compañeritos. Ya estuvieran, ya Muy, estuvieran. muy frío, papá, mucho frío. Yo soy costeño, loco. Los gringos le da hipotermia. Pero con la hielera llena no se siente nada. La experiencia, ¿verdad, compa? A huevos. Y Alijaya es tierra turbia. Allá en Aldea La Esperanza. Ven. Ven. Mejor. Compro teléfono. ¿Ah? Gringo, compro teléfono. Ya estuvieras. Mejor. Negociémoslo. Ven. Tan. Tan. No se va Saquen a, todavía. saquen a Joshua. Joshua hueco. Che, el Dora. Tiene COVID. Murió. ¿Qué le pasó a Dorismar a la pista? Está en el alba porque le dio COVID. Llegó usted. Gringo, de pura casualidad no anda el Dora ahí con usted. ¿Hoy de la mañana se fue? La gran. Para la verga, man. Dale un cuarto. Voy a quedar yo a dormir también. Mejor. Ahí la introducción. Entonces, en este caso, pues vamos siguiendo. En este caso, como les preguntaba, ¿se recuerdan cómo se llaman estas terminales como nombre profesional que se tiene? ¿O no hay ninguno? ¿Se recuerdan o no se recuerdan? Fermín, ¿se recuerda? Pregunta de examen. Bueno, en este caso, pues son las famosas eslingas. Las eslingas son las que nosotros tenemos acá. Y los estrobos son los pedazos de cables que puedan seguir directamente de pequeños, que puedan tener como uniones, ¿no? Dentro de estos elementos que nosotros tenemos acá, pues está el casquillo de cable estampado, lazo dedal, acuñado, y están las famosas pinzas de tamaño de trabajo. También están los eslabones tremendos de acero, los fijados cortados con soplete, los extremos usados y soldados. En este caso, pues lleva una soldadura específica como Tijot MIG.
y extremo fijado por medio de algún otro tipo de alambre para que no exista el desenrollamiento. Cable, digamos en este caso, pues vamos a ver algún tema específicamente del cable antigiratorio, que los diseños más utilizados son los llamados multicordones, entre los cuales el más popular es el 18x7 más 1x7. Esto pues ya hemos explicado qué significa. Ustedes ya lo tendrán que saber más adelante cómo lo vamos a trabajar. Y es una pregunta de examen también, usualmente llamado 19x7. En este diseño se componen dos capas de 6 y 12 cordones, que al final pues hacen 18. Y dos capas de 6 de 12 cordones respectivamente, sobre un alma de un cordón, siendo todos estos cordones prácticamente iguales, de 7 alambres cada uno. Entonces me están diciendo que tengo un 18x7 más 1x7, que es el alma por cada uno de los torones que va formado nuestro alma. Entonces tiene un cable interno como alma, que es específicamente de acero, y es el cable de 18x7. Esta es la estructura del alambre giratorio o del cable giratorio. Si se dan cuenta, aquí nos dice que son de 7, si se recuerdan, que era de 7 nuestro, de 1x7. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en nuestro alma. Y alrededor tiene directamente cada uno de los cables. Entonces tendría 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Entonces nos recuerdan que eran de 12 por 6, específicamente para poder trabajar lo que es nuestro núcleo de acero. Núcleo de acero es igual a 0. En este caso, pues tenemos cada uno de acá. Y este otro que es de 35%. Que este no tiene alma, pero sí tiene una compactadura completa de nuestro cable, que es de 35 cables o torones por 7 alambrecitos cada uno y un alma de cero. Tenemos la resistencia específicamente de la abrasión por la flexibilidad. En este caso, entre menos flexible es, mucho mejor para nosotros, y entre más flexibles, pues puede ser de que pueda generar algún tipo de daño. En este caso, en la construcción, tenemos aquí los diferentes tipos de cable, pues hay infinidad de cables. Esto solamente es una representación máxima que podamos tener. Del 6x7, en este caso, pues tenemos un cable de 6 por 7 alambres, o sea, 6 torones por 7, y es nuestra carga máxima de flexibilidad, pues es mínima, y la resistencia a la abrasión, pues es la máxima que pueda tener. Si nos vamos a la parte del filler, de un tipo de alambre filler, o cable, mejor dicho, de 6 por 25, que nos indica que son de 6 torones alrededor por 25 cables que está compuesto cada uno de los torones. Es una flexibilidad media, una resistencia a la abrasión, digámosle que también es media, y cuando hablamos de una flexibilidad máxima, que es bastante flexible, y una resistencia máxima que podamos tener, pues es un compuesto, es un Warrington Steel de 6 por 41, pues estamos hablando casi de cables de más de 2 pulgadas de diámetro para poder trabajar estos elementos. Cables, defectos en los cables, pues ustedes dentro del mismo, pues vieron qué tipos de defectos podríamos encontrar. Traté de resumir en algunos elementos, pues en este caso, pues bien importante este tema, nos dice la abrasión. El daño de abrasión puede ocurrir cuando el cable se pone en contacto por medio abrasivo o simplemente cuando pasa por los tambores y poleas. En este caso, pues cuando no hay algún tipo de situación, como por ejemplo, lubricación. Entonces, aquí se está realizando una abrasión, o por ejemplo, podríamos decir que hay una lija dentro de ellos dos. Por lo tanto, es vital que todos los componentes estén en condiciones de trabajo correctas y con el diámetro apropiado del cable. Una polea o tambor mal corrugado o desgastado dañará seriamente un cable nuevo, dando como resultado un reemplazo prematuro del cable. Nos damos cuenta, la imagen acá pues está bastante liso y ya casi no se distinguen en cada uno de estos, pues nos vemos acá, cuando ya no se distinguen casi
los torones, sino que ya se distingue como que si fuera un alambre o un cable directamente general. Aquí tenemos ejemplos de cables de aceros deteriorados. Pues tenemos en la primera parte, que es falla dúctil o por estiramiento del cable de acero. Cuando estamos hablando específicamente de falla dúctil o estiramiento de cable de acero, tenemos este tipo de falla que nosotros vemos acá en este elemento. La número 2 es falla mecánica debido al movimiento del cable, superficie cortante bajo tensión. Entonces acá, pues aquí vemos de que hay algún elemento externo o extraño que hace que exista una socavadura, en este caso, pues un pequeño macropitting, podríamos decirle. ¿Recuerdan ustedes qué es el macropitting? ¿Qué podríamos tener directamente dentro de este elemento? La número 3, pues es una sección desgastada con fractura, fatigas generadas por trabajo en poleas con excesivo diámetro o sobre rodillos con soporte inadecuado. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Pues a la hora que nos dice acá, fracturas de fatiga. En este caso, pues está fracturando. Posiblemente, pues la polea acá, en este caso, pues hay algún elemento que está rozando mucho dentro del mismo cable. Número 1. Número 2, puede ser de que esté fracturado porque el calentamiento que existe dentro del contacto, dentro de la polea y el mismo cable, pues pueda generar mucho calor, y hay algunos cables, pues lógicamente que traen algún tipo de fósforo, y el fósforo que se está generando, en este caso, pues estamos teniendo mucho mayor problema en el cable. Entonces, en este caso, incluso pueden haber elementos que existen como abrasión y van a cortar estos alambrecitos internos o cables directamente dentro de la polea. Número 4, pues tenemos aquí 2 secciones paralelas de alambre rotos, indicado trabajo en poleas de pequeños diámetros. ¿Qué es lo que pasa acá? Es de que no tenemos, puede ser de que nuestro cable esté dentro de una polea más reducida, y es lo que nos está generando este problema. Número 5, desgaste excesivo asociado con esfuerzos laterales elevados. En este caso, nuevamente, pues aquí ven ustedes un aplastamiento. ¿Qué significa el aplastamiento que nosotros podamos tener acá? Pues dentro de este elemento, pues nosotros tenemos el aplastamiento específicamente en el calentamiento del cable. ¿Qué pasa? Si le damos calentamiento al material, pues va a generar una deformación, y a la hora que va a tener una deformación por el mismo desgaste de esfuerzo que pueda tener, va a quedar incluso dentro de va a dañar los torones, y a la hora que daña los torones, pues puede ser directamente dentro del mismo cable que pueda generar un desgaste general dentro de nuestro mismo cable. A la hora del enrollamiento, ya sea en la polea o dentro del mismo carrizo donde va aparcado nuestro cable, ¿qué es lo que está pasando acá? Es de que en cierto momento pues hay algún comportamiento de los cables que se quedan enrollados, pero no van enrollados de una misma manera, ¿va? Sino que en cierto momento le hacen presión 2, y a la hora que se quiere sacar, pues va a generar este tipo de problema, y es constante, entonces vamos a tener este problema. El otro problema que nosotros tenemos, pues es el desgaste excesivo en un cable de arreglo LAN ocasionado por abrasión. ¿Qué es un cable LAN? Pues ustedes ya vieron en la presentación anterior qué tipo de enrollamiento es el que nos tenemos, y en este caso pues vamos a tener abrasión. Este tipo de cable LAN es mucho más no tan compacto, sino que menos compacto, al cual nosotros podemos trabajar. Número 7, pues tenemos corrosión severa externa causada por exposición al ambiente agresivo del cable de acero. Por ejemplo, hay alguien que me mandó una foto de un puente colgante, y pues ahí pues podemos tener corrosión severa. ¿Por qué? Porque primero pues tiene aplicación al sol, tierra, agua y tantas situaciones que pueden pasar, y pues vamos a tener una corrosión severa. En este caso pues vamos a tener una oxidación. ¿Podemos componerlo? Sí. Podemos aplicarle grasa, aceite, incluso darle su mantenimiento más profundo. Presencia típica de alambres rotos debido a una gran fatiga por
por flexión. En este caso, a la hora de que se genera algún tipo de tensión, por ejemplo, lo podemos ver en las grúas. Las grúas de esos que trasladan carros, pues vamos a tener constante fallas en este. ¿Por qué situación? Porque hay presencia de fatigas por flexión, o sea, en este caso, pues se está estirando mucho el cable y a la hora de que se estira, pues vamos a tener este problema. Número 9, ejemplo típico de formación mecánica severa provocado por formación de una coca. Generalmente esto se genera, yo también lo he visto mucho en las grúas que jalan carros o en algún tipo de grúa que generalmente se mantiene dentro de los elementos que puedan trabajar. Dentro de esto, pues vamos a tener específicamente por algún mal enrollamiento o porque la persona no está trabajando de una buena manera. El cable, y en este caso, pues hace que se puedan generar algún tipo de coca. Cuando les hablo de coca es de que se está generando este elemento parecido a una E. Entonces, tenemos que tener siempre cuidado de poder tener estos elementos, tanto en la industria como de forma personal. Número 10, pues tenemos lo que son la jaula de pájaro en un cable antigiro debido a una torsión inadecuada. Caso típico que ocurre en el extremo de anclaje de alguna grúa. En este caso, pues nuevamente vemos lo que nos dice acá, son grúas. Y pues si lo vemos específicamente en grúas de trabajo dentro de algún tipo de la industria que, por ejemplo, esos puentes que generalmente son puentes elevadores, estos generalmente no vamos a tener este tipo de trabajo, pero sí vamos a tener los errores del 8 hacia atrás. Entonces ahí sí vamos a tener desgastes, vamos a tener corrosiones, presencia de algún elemento, fatigas, socavaciones, pero cambien pues van a ser por medio de grúas. Y la número 11, exposición de alma de acero producido por la aplicación de cargas bruscas repentinas. En este caso es porque cuando generalmente alguien activa alguna máquina o alguna grúa, lo genera de algún golpe de una vez bastante severo. ¿En qué sentido es el golpe severo? Pues a la hora de que están subiendo una carga, pues la suben de un golpe de una vez. Entonces no generan un proceso de subida lenta, sino que generan un golpe, una subida de golpe, y es lo que genera el fallo específicamente en este tipo de casos. Específicamente eso era lo que tenían que determinar en una tarea que yo les envié, determinar por qué razones podían fallar los elementos. ¿Ya? Dentro de estas posibles causas de las fallas era lo mismo, solamente que aquí pues ya les traigo yo lo que es la abrasión, problemas, algunas situaciones de problemas y qué es lo que nos estaba causando. Entonces, ahí les determinaba yo las fallas, que eran como 12 o 13 fallas, y ustedes tenían que poner algunas causas posibles de las cuales tenían que generar. Sencillo el trabajo, no era tan complicado, no tenían que buscar bajo las piedras, ni mucho menos inventar el agua azucarada, sino que más que todo poder, por ejemplo, en el aplastamiento, técnicas pobres de instalación, devanados cruzados, devanados deficientes, construcción incorrecta del cable, procedimiento del primer uso deficiente, ángulos de pasaje excesivo y excesiva longitud del cable. Entonces, ahí tenemos, digamos, ustedes llegan a encontrar como 5 o 6, dependiendo cuál era el tipo de trabajo que ustedes tenían. Aquí tenemos las otras, esta presentación se las voy a dejar dentro de aulas virtuales para que ustedes la puedan descargar y pues puedan ver qué tipo de fallas pueden haber dentro del mismo. Diámetros y poleas y esfuerzos de flexión. Si se nos acaba el tiempo al terminar la información, pues les voy a estar enviando la invitación en ese momento para que ustedes puedan volver a ingresar. Entonces, en este caso dice acá, todo cable que funcione sobre poleas o tambores están sometidos a esfuerzos de flexión que producen fatiga mecánica en los alambres. El grado de fatiga depende de la relación entre el diámetro del cable, y el diámetro de la polea o tambor. Es uno de los factores que influye en el rendimiento y duración de un cable. Entonces tenemos que tener la relación del diámetro del cable
y la relación de la polea o el tambor. ¿Sí se recuerdan cuál es el tambor? En este caso, pues el tambor es específicamente lo que tenemos alrededor o el diámetro específicamente de nuestra rueda por nuestra polea. Para hallar el diámetro de la polea requerida se multiplica el diámetro del cable por el factor D dividido D, correspondiente a la construcción que se va a utilizar. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. Un cable de construcción 6 por 25 FW. Este FW ustedes ya saben que es específicamente ¿cuál? Que es un Fire por Warrington. Y el diámetro de media pulgada. Deberá instalarse en una polea de diámetro que es igual a 1/2 por 26, que es igual a 13 pulgadas. Mínimo siendo el valor recomendado de, en este caso, de la polea que nosotros podamos tener, va a ser igual a diámetro mayor, que en este caso sería el diámetro mayor o el diámetro del tambor, dividido o multiplicado, perdón, por 39. ¿Por qué 39? Que va a ser específicamente el factor que nos va a dar de este elemento. Entonces nos va a dar 19 pulgadas específicamente de nuestro tambor. Entonces aquí es donde nosotros tenemos cómo vamos a poder generar nuestro valor específico dentro de nuestra polea. Resistencia de cable, pues vamos a hablar un poquito de la resistencia de cable. En cable de seguridad, lo más importante de un cable en su uso y su estado de conservación. Asimismo, tampoco debemos de olvidar que la resistencia tiene otros parámetros que debemos controlar, como son la calidad de acero, del acero utilizado para fabricación de diferentes hilos de sección y números de estos. La carga de ruptura de un solo hilo es el producto de una resistencia mínima de la sección recta del mismo. Hay dos cargas de ruptura, una calculada y otra efectiva. La primera es suma de las cargas de ruptura de cada uno de los hilos que lo componen el cable, y la segunda es el valor que obtiene cuando se rompe un trozo del cable en una máquina de ensayos. Entonces aquí tenemos específicamente dos rupturas. La ruptura normal y la ruptura ya establecida. Aquí tenemos un coeficiente de seguridad, que el coeficiente de seguridad es lo que nosotros deberíamos de ver, que nos dice que es un dato muy importante, ya que él deberá tener en cuenta a la hora de realizar el cálculo. En este caso, pues vamos a ver acá el coeficiente de seguridad por la carga de ruptura efectiva, que es CRE, y Q es la carga de soporte al cable. En este caso, pues vamos a ver los coeficientes de seguridad que nosotros tenemos y cuál es lo que nosotros vamos a determinar. Puede ser que podamos determinar la carga de ruptura efectiva o la carga que soporta el cable. En este caso, pues tenemos aquí los coeficientes de seguridad, o en este caso, pues tenemos que revisar los cables, el manual o la información técnica que nos pueda proporcionar el proveedor de nuestro cable. En este caso es importante que nosotros sepamos cuándo nosotros vamos a utilizar algún tipo de trabajo como estos. Y pues ya vemos qué carga de ruptura efectiva tiene. A veces por no hacer los cálculos efectivos, ¿qué es lo que va a pasar? Pues hay accidentes fatales que se rompen los cables y pues hay algún muerto o algún quebrado o algún desmembrado, y eso es lo que nosotros debemos de evitar. Dentro de ello, pues en este caso, pues vamos a ver la carga de ruptura efectiva y la carga que soporta el cable. ¿Cómo vamos a determinar la carga efectiva de nuestro cable? Pues esto puede ser un dato técnico que nos pueda presentar nuestro proveedor o fabricante del cable, y la carga a soportar por el cable, pues en este caso es el que nosotros vamos a determinar cómo podemos calcular. Veamos el siguiente ejemplo. Dentro del cálculo de la carga de trabajo de un cable antigiratorio de composición 19 por 7 por 0, más 0, perdón, este es el alma que no tiene, diámetro de 12 milímetros, el CRM que es igual a 1770, que es el KP dividido entre 2, que es la fuerza específicamente dentro de nuestro cable, y el coeficiente de seguridad. Entonces, determinemos la carga de trabajo del cable, o de otra forma dicha, el máximo esfuerzo al que le puede soportar durante el trabajo.
Me va a quedar un minuto, jóvenes. Vamos a pausar la plática por el momento y les voy a compartir el otro enlace en un minuto para que ustedes pues puedan de una vez ingresar a la otra reunión. Entonces, nos miramos en la otra reunión, lo voy a pausar y así de una vez le envío la información.